Bien, continuando con el estudio de la estabilidad de polarización en circuitos con transistores BJT, ¿no? Como una pequeña introducción, en videos anteriores habíamos visto que cómo se usaban los métodos de análisis en DC para polarizar circuitos con BJTs. En esos circuitos se suponía que los BJTs estaban en ON y en la región activa directa, y de ahí se comenzaba a analizar. Y siempre se buscaba obtener en dicho análisis la corriente de base, la corriente colector, el voltaje colector emisor, voltaje base emisor, para llegar a lo que es el punto de operación o punto Q, ¿no? Buscábamos el punto de operación, o punto Q, o punto estable, o punto de reposo, como muchas veces también se le conoce. Sin embargo, en ese análisis no vimos cómo cambia el punto de operación con respecto a la temperatura, variación del parámetro beta, ¿no? El parámetro beta de los transistores bipolares puede variar o varía con la temperatura, y también varía entre transistor y transistor, ¿no? De la misma serie, aún estando a la misma temperatura. Tampoco vimos la variación de la tensión de alimentación del circuito y cómo impacta esa variación en el punto de operación. Tampoco vimos cómo cambia el punto de operación, ¿no? Cuando se presentan variaciones en la resistencia del circuito debido a sus tolerancias. Entonces vamos a continuar viendo hoy día la estabilidad de polarización, que de la manera más simple es la variación del punto Q o del punto de operación del transistor, ¿no? Debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, como temperatura, el parámetro beta, la tensión de alimentación, ¿no? Donde de la manera más simple diremos que si es que hay una menor variación del punto Q debido a los cambios en los parámetros antes mencionados, el circuito presenta una mayor estabilidad de polarización. Asimismo, si hay una mayor variación del punto Q, el circuito presentará una menor estabilidad en la polarización. Ahora veremos cómo impactan los cambios de estos parámetros, ¿no?, en la corriente de colector en los circuitos que analizaremos a continuación, ¿no? Para este objetivo usaremos dos métodos. El primer método corresponde al estudio del impacto de la temperatura en la corriente de colector. Este método ya ha sido cubierto en videos anteriores. Hoy día continuaremos viendo el método de los factores de estabilidad o de sensibilidad. Entonces, los factores de estabilidad o factores de sensibilidad, ¿no? Con este método también se analiza el impacto de los tres parámetros que varían con la temperatura, la corriente de fuga, ICBO, el voltaje base emisor y beta, ¿no?, en la corriente de colector, ¿no? Este método también permite incluir el impacto de otros parámetros en la corriente de colector que no dependen de la temperatura. Entonces este método es más completo que el método anterior. Por ejemplo, ahí tenemos un circuito cualquiera con una corriente colector como la mostrada, cuya corriente de colector va a estar en función de varios parámetros, ¿no? Acá he puesto solamente algunos. Entonces, si se presentan pequeñas variaciones en estos parámetros, obtendremos lo siguiente, ¿no?, que la variación de la corriente de colector va a ser aproximadamente igual a esta relación de aquí, donde estos S de aquí son los factores de estabilidad o factores de sensibilidad. Es decir, esta relación me muestra qué tan sensible es la corriente de colector a estos factores, a estos pequeños cambios que se están produciendo, ¿no?, en estos parámetros de aquí, donde el factor de estabilidad SI es la derivada de la corriente colector con respecto a la corriente de fuga. El SB es igual a la derivada de la corriente colector con respecto al voltaje base emisor. El S beta es el delta IC sobre el delta beta. El SBCC es igual a la derivada de la corriente colector con respecto al voltaje de alimentación.
y el parámetro de estabilidad RE es igual a la derivada de la corriente de colector con respecto a RE. Pueden agregarse más parámetros aquí, pueden agregarse más parámetros que pueden estar variando, por ejemplo esta RB, ¿no? O este voltaje base también se pueden agregar. Ahora, noten que aquí en el S beta yo estoy tomándolo no como derivada, sino como un delta IC sobre delta beta, ¿no? Aquí, para hallar este parámetro, se usa el método de las diferencias finitas, ¿no? Tal como lo proponen las bibliografías consultadas. Entonces, aquí también para hallar la corriente colector del circuito supondremos que el BJT esté encendido y polarizado en la región activa directa. No usaremos la aproximación donde la corriente de emisor es aproximadamente igual a la corriente colector. Entonces, son 10 problemas resueltos que se han dividido en 8 videos. Al método 1 le correspondieron 6 problemas resueltos, de los cuales ya han sido cubiertos en su totalidad en los primeros 4 videos. Hoy día vamos a continuar viendo el método 2, que trata sobre los factores de estabilidad. A este método le corresponden 4 problemas resueltos, 2 de los cuales ya se han visto en los videos 5 y 6. Hoy día veremos el video 7. Para los videos del método 2 se usarán los mismos circuitos y algunos de los resultados obtenidos en los problemas resueltos por el método 1 que están en los videos 1 y 2. Es decir, con el método 2 se analizarán los problemas vistos en los videos 1 y 2, pero desde el punto de vista de los factores de estabilidad. Estas son las referencias que he consultado, ¿no? Y entonces vamos a comenzar con este video. Bien, vamos a comenzar entonces con este problema. Nos dicen en el siguiente circuito su punto de operación se da a 27 grados centígrados y opera con un VCC nominal de 20 voltios, ¿no? 20 voltios más menos 0.5 es aquí. Bien, hallar de forma literal los siguientes factores de estabilidad SI, SB, S beta, ¿no? Donde para hallar este S beta se va a usar el método de las diferencias finitas, ¿no? Siguiendo la recomendación de las bibliografías estudiadas. Después el SBCC, ¿no? Es el factor de estabilidad de aquí de la fuente. En E nos piden el delta de corriente de colector a temperatura 47 grados con respecto al punto de operación, ¿no? Dado que estamos haciendo una variación estamos estudiando una variación de corriente colector, entonces tenemos que referirla a algún punto. Entonces vamos a estudiarla a 47 grados con respecto al punto de operación que se da a 27 grados. Aquí nos piden también, en F nos piden el delta de corriente colector a 0 grados con respecto al punto de operación, y tanto para E como para F el delta de corriente colector es igual a esta expresión, ¿no? Que está en función de sus factores de estabilidad que anteriormente se han hallado aquí. Después en la letra G, a partir de E y F se nos pide hallar la variación de corriente de colector entre 0 y 47 grados. Y por último, H, si a temperatura igual 27 grados cambiamos el transistor, ¿no? De acá del circuito por otro cuyo beta es diferente, hallar la variación de corriente de colector a 27 grados, ¿no? Acá no vamos a variar la temperatura, sino vamos a variar el beta, ¿no? Y vamos a trabajarlo con VCC nominal, es decir, igual a 20 voltios, ¿no? Los otros parámetros del nuevo transistor, ¿no? Continúan igual al anterior, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros? No, acá estoy dando los datos a 27 grados. Y CBO a 27 grados es 100 nano, el beta a 27 grados es 100, el voltaje base emisor a 27 grados es 0.7 voltios y el K es igual a menos 2.5 milivoltios por grado centígrado. Bien, entonces primero veamos que este circuito, ¿no? Es el mismo circuito que se vio en un video anterior. El link de dicho video se los voy a dejar abajo en la descripción. Entonces, a partir de dicho video se obtuvo que la corriente de colector, ¿no? De este circuito es igual a la siguiente, ¿no? Es igual a la siguiente expresión del video anterior.
de un video anterior. La corriente de colector es igual a VCC menos voltaje base emisor más beta prima sobre beta y CBO RC más RB. Aquí sería RB sobre beta más beta prima sobre beta RC. Ecuación 1. Y beta prima es igual a beta más 1. Bien, entonces a partir de acá, de esta corriente de colector, vamos a poder hallar los siguientes factores de estabilidad. Por ejemplo, empecemos con con el A. Entonces, A es SI, que es la derivada de la corriente de colector sobre o con respecto al ICBO. Por lo tanto, es derivada con respecto al ICBO. Vamos a copiar solo lo que nos interesa, ¿no? De acá de la corriente colector, esto es constante, y acá está el ICBO. Entonces, esta es la parte que nos interesa. Todo esto es constante más beta prima beta sobre RB sobre beta más beta prima beta RC. Si derivamos, nos va a quedar que el SI es igual a beta prima beta RC más RB sobre RB sobre beta más beta prima beta por RC. Bien, eso sería el SI. Ahora el siguiente parámetro de estabilidad del SB, tendríamos lo siguiente. La derivada de la corriente de colector con respecto al voltaje base emisor. Esto es igual a la derivada con respecto al voltaje base emisor. Bien, de acá, por ejemplo, en el numerador, esto es constante, no me interesa, esto, acá está la variable, me interesa, todo esto es constante, no me interesa, sobre el denominador. Entonces tendría algo así. Menos voltaje base emisor más todo lo que no me está interesando sobre el denominador más, esto es así, aquí quedaría, bueno, RC, no hubiese copiado nada más los puntos suspensivos. Bueno, ahí está. Entonces, si ustedes derivan todo esto, tendríamos lo siguiente, que el SB sería menos 1 sobre RB sobre beta más beta prima beta RC. Bien, ahora la parte C, donde se nos pide el S beta, ¿no? Delta IC sobre delta beta, donde se va a usar el método de diferencias finitas. Bien, S beta por lo tanto es igual a delta IC sobre delta beta. Y esto a su vez es igual a IC2 menos IC1 sobre beta 2 menos beta 1. Beta 2 se corresponde con IC2 y beta 1 se corresponde con IC1. Y también vamos a aproximar de 1. Asumimos que vamos a hacer una aproximación, que este término de acá, este PSC menos voltaje base emisor, es mucho mayor que todo esto. Entonces vamos a asumir esto.
mucho mayor que beta prima beta y CBO RC más RB. Entonces la corriente de colector me va a quedar que es aproximadamente, dado que todo esto es mucho mayor que esto, me va a quedar esto sobre esto. Aproximadamente. Entonces vamos a darle esta forma. De aquí vamos a tomar I de colector 2, ¿no?, a la cual le corresponde beta 2. Esto sería, acá podríamos todavía trabajar un poco más. Este beta lo vamos a subir. Y acá nos quedaría, por lo tanto, a IC2 le corresponde beta 2, tendríamos esto. A IC1 le correspondería beta 1, entonces acá tendríamos beta 1 BCC menos voltaje base emisor sobre RB más beta 1 RC. Noten que esto de acá se está repitiendo acá, entonces podemos hacer lo siguiente. Donde A es todo esto de aquí, ¿no? Acá también tendríamos beta 1 A RB más beta 1' RC. Bien, con esto procedemos a trabajar de la siguiente manera. Observen que vamos a hacer esto. IC2 sobre IC1 le vamos a restar 1. Convenientemente este 1 lo podemos colocar como IC1 sobre IC1. Entonces acá tendríamos, como es el mismo denominador, IC2 menos IC1 sobre IC1. Noten que IC2 sobre IC1 es delta IC. Bien, esto por un lado. Ahora, a partir de acá mismo vamos a seguir trabajando, pero con estas expresiones. Observen, IC2 sobre IC1, IC2 sobre IC1. Entonces tendríamos lo siguiente. Beta 2 A sí, sobre IC1 menos 1. Bien, trabajemos acá, este A con este A se van, me quedaría beta 2 RB más beta 1 RC. Acá quedaría beta 1 RB más beta 2' RC. Menos 1. Convenientemente este menos 1 vamos a colocarlo así. Beta 1 RB más beta 2' RC sobre beta 1 RB más beta 2' RC. Notan que esto es 1. Pero acá ya tengo el mismo denominador, entonces ya podría trabajar arriba con los numeradores, ¿no? Tendríamos entonces que esto es igual a beta 2 RB más beta 1' RC menos beta 1 RB más beta 2' RC. Acá sería esto de aquí. Hay que recordar que beta 1' sería beta 1 más 1, beta 2' es beta 2 más 1, y lo reemplazamos acá
y trabajamos algebraicamente y vamos a obtener lo siguiente. Beta 2 menos beta 1 por RB más RC. Todo esto sobre beta 1 RB más beta 2 prima RC. Noten que delta beta es beta 2 menos beta 1. Entonces aquí beta 2 menos beta 1. Acá tendríamos delta beta RB más RC beta 1 RB más beta 2 prima RC. Ahora miren, esto de acá es lo que se ha obtenido después de arreglos algebraicos, ¿no? A partir de acá. Entonces esta expresión es igual a esta. Y esta expresión viene de esto. Y a su vez esta expresión es igual a esta. Por lo tanto, esto es igual a esto. Entonces, delta IC sobre IC1 es delta beta RB más RC beta 1 RB más beta 2 prima RC. Bien, ahora sí ya tenemos delta IC, delta beta justo para obtener el factor de estabilidad beta, ¿no? S beta, que sería delta IC sobre delta beta, ¿no? Delta IC sobre delta beta, esto lo pasamos para acá y esto lo subimos. Tendríamos que esto es IC1 RB más RC sobre beta 1 RB más beta 2 prima RC. Listo, ahí ya tenemos el S beta. También nos están pidiendo, ¿no?, el SBCC, ¿no? Ese sería D. SBCC es derivada de IC con respecto a BCC. Derivada con respecto a BCC. Derivamos esto. Noten que esta es la única variable, esto es constante sobre el denominador. Por lo tanto tendríamos lo siguiente. BCC más, o en este caso es menos, ¿no? Menos, bueno, menos. Igual no va a interesar al momento de hacer la operación. RB sobre beta más beta prima beta RC. Entonces SBCC sería igual a 1 sobre RB sobre beta más bien, ahí lo tenemos. Ahora, ya que tenemos los factores de estabilidad, ahora vamos a usarlos, ¿no? Nos están diciendo en la parte E que calcular la variación de corriente colectora a 47 grados con respecto al punto de operación. En F también nos piden variación de corriente colector a temperatura igual a 0 grados con respecto al punto de operación. Entonces, tanto en E y en F nosotros vamos a trabajar con variaciones de temperatura. Entonces lo que podemos hacer es hacer una tabla, ¿no?, tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores, con lo siguiente. Hay que recordar que de acuerdo con ICBO a una temperatura Tx es aproximadamente igual a ICBO a una temperatura de referencia, aunque en nuestro caso va a ser 27 grados, y esto sería Tx menos Tref sobre 5. También tenemos que beta a una temperatura de Tx es beta Tref por 273.15
más Tx sobre 273.15 más Tref. Todo esto a la 1.5. Y también el otro factor que varía con la temperatura es el voltaje base emisor. A una temperatura Tx es igual a voltaje base emisor a Tref más K veces Tx menos Tref. Bien, hay que recordar aquí que los datos que nos han dado es a 27 grados, el ICBO, el beta y el voltaje base emisor es a 27 grados. Entonces la temperatura de referencia es a 27 grados centígrados. Las otras temperaturas son a 0 y a 47 grados y no hay que olvidar también que K es igual a menos 2.5 milivoltios por grado centígrado, ¿no? Entonces usando esto de aquí a las temperaturas que vamos a trabajar tanto en E como en F, podemos hacer la siguiente tabla. Tx igual 0 grados centígrados, T referencia igual 27 grados, Tx igual a 47 grados centígrados y CBO beta voltaje base emisor. Entonces aquí podemos hacer la siguiente tabla. Bien, observen que el ICBO a Tref a temperatura 27 es 100 nano. El beta a temperatura 27 grados es 100 y el voltaje base emisor a 27 grados es 0.7. Este de acá es 100, este de acá es 0.7 voltios. Entonces con esto nosotros tenemos para trabajar con estas expresiones aquí a la temperatura deseada. Por ejemplo, a 0 grados, ¿no? ICBO a 0 grados es ICBO a temperatura de referencia, 100, ¿no? Porque la temperatura de referencia es 27, Tx que es 0, acá es 27. Entonces trabajamos, nos sale 2.37 nanoamperes. Igual acá, beta a 0 grados, ya que estamos llenando esta columna de acá, es igual a beta temperatura de referencia, la temperatura de referencia es 27, ¿no? 100. 100 aquí, 273.15 más Tx que es 0, 273.15 más Tref que es 27, todo elevado a la 1.5, a mí me sale 86.81. De igual forma, voltaje base emisor, que sería voltaje base emisor a temperatura de referencia es 27, entonces 0.7 es aquí, más K, menos 2.5 milivoltios por grado centígrado por Tx, que es 0 grados, menos Tref, que es 27 grados, a mí me sale 0.7675 voltios. Lo mismo hacemos acá, cambiamos este Tx por 47 grados, el resto permanece igual, ¿no? Dado que el Tref es 27 grados, entonces vamos a obtener aquí los siguientes resultados. Acá sería 110.16 y acá sería 0.65. Bien, con esto ya podemos trabajar, ¿no? Tanto para esta parte del problema, la letra E y la letra F. Bien, no hay que olvidar también que con este ICBO beta base emisora 27 grados, ¿no? Y con RC igual a 1K, con RB igual a 92K y con BCC igual a 20, lo reemplazamos aquí, ¿no? Entonces la corriente de colector a 27 grados es igual a 10 miliamperes, ¿no? Bien, entonces con esto ya podemos comenzar, ¿no? Dado que de lo que nos han dicho acá, ¿no? Delta IC es igual a todo esto. Entonces de delta IC es igual a S
delta ICBO más SB delta voltaje base emisor más S beta delta beta más SBCC delta BCC. A esta, si reemplazamos cada uno de los, por ejemplo, de los factores de estabilidad, el SI, el SB, el S beta y el SBCC, aquí obtendremos lo siguiente: delta IC, acá sería beta prima sobre beta, RB más RC sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta RC, todo esto por delta ICBO más RB sobre beta más beta prima sobre beta RC menos 1 por delta voltaje base emisor más este de acá, que sería IC1 RB más RC beta 1 RB más beta 2 prima RC por delta beta más todo esto de acá, uno por delta BCC. A esta expresión le vamos a llamar 2. Bien, hay que notar algo. Aquí tenemos beta, beta prima, acá tenemos beta 1, acá tenemos beta 2. Y hay que notar primero que se va a evaluar delta IC en el rango de temperatura entre 27 y 47 grados, ¿no? Dado que nos están pidiendo 47 con respecto al punto de operación. Pero justo en este rango de temperatura el beta está variando entre 100 y 110.16. Entonces acá colocamos en ese rango de temperaturas, beta varía entre 100 y 110.16. La pregunta es, si el beta está variando, ¿cuál beta usar? ¿No? Podemos usar el beta mínimo, que es a 27 grados, ¿no? O el beta máximo, ¿no? En beta 1 cuál usamos, en beta 2 prima cuál usamos, puede ser el mínimo, el máximo, el promedio. Lo que he visto que se hace en las referencias y me parece interesante, ¿no? Es que de acuerdo a lo pedido, nos piden 47 grados con respecto al punto de operación, que se da a 27 grados. Entonces, de acuerdo a lo pedido, podemos referir el cálculo al punto de operación. O punto Q también lo conocen a veces. Punto Q. El cual trabaja a T igual 27 grados centígrados. Por lo tanto, en SI, SB,
Sí, SI, SB y también SI, SB y S beta, podemos hacer lo siguiente. Dado que están dependiendo de beta todo esto, ¿no? Podemos hacer que IC1, beta 1, beta, beta prima, se escoja el correspondiente a la temperatura de referencia 27 grados centígrados y el beta 2 prima se escoja a la temperatura de 47 grados. Con eso nosotros podemos también trabajar lo siguiente, ¿no? Y ahí calculamos el delta ICBO, que sería ICBO a 47 grados menos ICBO a 27 grados. Entonces esto menos esto. De igual forma, delta voltaje base emisor igual a voltaje base emisor a 47 grados menos voltaje base emisor a 27 grados. O sea, sería esto menos esto. Y por último, delta beta es igual a beta a 47 grados menos beta a 27 grados. Sería esto menos esto. Si hacen esas operaciones, a mí me sale 1.5 microampere a menos 0.05 voltios y acá sería 10.16. Sí. Ahora hay que darnos cuenta de lo siguiente. Hemos analizado este y este de acá vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Noten que este delta BCC no varía con respecto a la temperatura. Pero beta sí varía con respecto a T. Este no varía, pero este de acá, que es propiamente el factor de estabilidad de BCC está en función de beta, ¿no? Tal como lo hemos visto aquí. Y beta varía con respecto a la temperatura. Y beta está en función de la temperatura, ¿no? Si bien es cierto, entonces este no varía con respecto a la temperatura, esto de acá que es el SBCC sí varía con respecto a la temperatura. Entonces ahí también debemos de tomar en cuenta qué beta vamos a escoger, ¿no? Podemos escoger escoger ya sea el beta 27 grados, es una opción tal como lo hemos hecho acá, o el beta para el peor caso. ¿Qué significa el peor caso? O sea, vamos a escoger uno de estos dos betas tal que el delta de corriente se haga mayor. O sea, lo que nosotros no queremos en un circuito es que debido a estas variaciones el delta de corriente colector se haga muy grande. Eso es lo que no queremos. Entonces, el peor caso sería justamente lo que no estamos queriendo, que el delta de corriente se haga más grande. Entonces vamos a escoger uno de estos dos betas para que este delta de corriente se haga más grande. Ese es el peor caso. Entonces escogemos ese beta para el peor caso, ¿no? En ese caso
Sí, en ese caso, aquí escogemos entonces para el peor caso este de acá, 110.16. Bien, entonces también hay que ver que delta BCC, ¿no?, de acuerdo al problema, sería el BCC máximo, que sería 20.5, el BCC mínimo, que sería 19.5. entonces delta BCC es 1 voltio, ¿no? Acá sería 20.5 menos 19.5, esto sería 1 voltio. Entonces todo esto de acá, todo lo que hemos hallado y lo que estamos tomando en consideración, lo vamos a reemplazar aquí en 2. Aquí, por ejemplo, va a ser a 27 es 100, acá sería 100 más 1, 101, 100, acá 100, 101, 100, por este delta BCO que está aquí. Acá sería 100, 101, 100, acá sería 100, ¿no? Aquí beta 2' sí sería 110.16 más 1. Y aquí, ¿no?, es el beta para el peor caso, ¿no? Nuevamente es el que va, el peor caso es el que haga una mayor variación de corriente de colector, ¿no? En este caso era 110.16, entonces 110.16 más 1 sobre 110.16. Bien, entonces trabajamos en eso, le damos los números correspondientes. Mm, 100 más 1 sobre 100, tal como lo hemos dicho, 92K más 1K, 92K sobre 100 más 101 sobre 100. 1.5 microamper más, de igual forma aquí sería 92K sobre 100 más 101 sobre 100 por 1K, por el delta voltaje base emisor, menos 0.05. Acá ya estoy incluyendo el delta. El otro sería más 10 mili, que es la corriente de colector a 27 grados, 92K más 1K, por el delta beta, que es 10.16, sobre beta 1, que es 100, por 92K más 110.16 más 1 por 1K, más 92K por el beta del peor caso, en este caso sería el 110.16 más 110.16 más 1, 110.16 más 1 por 1K, 1 por el delta BCC, que es 1. Si ustedes trabajan toda la expresión, por ejemplo, de estas tres primeras de acá, a mí me sale 564 microamper, y de esta última de acá me sale 542.23 microamper. Si ustedes hubiesen puesto el beta de 27 grados, ¿no?, acá les hubiese salido menor, ¿no? Y todo esto es igual a 1.106 miliamper, y esta es la variación que hay entre variación que hay entre 27 y 47 grados. Ya hago hincapié en que en estas tres primeras sumas sale 564, porque de acuerdo al problema que vimos, donde se veía justamente la variación de la corriente colector, pero usando la otra técnica mostrada en el video de la descripción, no de los factores de estabilidad, sino la otra técnica, noten que nos sale 570, ¿no? Este es el mismo circuito, ¿no?, que estamos analizando en temperatura,
pero ¿no? Estamos viendo cómo varía la corriente de colector con respecto a la temperatura, pero con otro método, ¿no? Igual, la variación de corriente de colector entre 47 y 27 grados es 570 microamperes, ¿no? Por el método de los factores de estabilidad nos ha salido algo muy cercano, 564 microamperes, ¿no? Hago hincapié en eso. Bien, ahora para la parte ya tenemos para la parte F, variación de corriente de colector a 0 grados con respecto al punto de operación, de la misma forma, ¿no? Se trabaja de la misma forma. De la parte, perdón, esta es la parte F. Entonces, ahora calculamos delta IC a T igual 0 grados centígrados, nuevamente con respecto al punto de operación. Nuevamente con respecto al punto de operación que se da a T igual 27 grados. Por lo tanto, tal como lo vimos acá, S y SB y S beta, entonces S y SB y S beta, donde encontremos IC1, beta 1, beta prima, lo vamos a trabajar a temperatura igual 27 grados, ¿no? Porque es la temperatura del punto de operación. Y donde veamos beta 2 prima, lo vamos a trabajar a temperatura 0 grados. Y nuevamente, tal como lo hemos visto aquí, vamos a obtener estos deltas de acá. Entonces, delta ICBO sería ICBO a 0 grados menos ICBO a 27 grados. El otro sería delta voltaje base emisor a 0 grados menos voltaje base emisor a 27 grados. El otro es delta beta, que es beta a 0 grados menos beta a 27 grados. Entonces, a partir de la tabla procedemos a restar. Por ejemplo, aquí, ¿no? ICBO 0 grados menos ICBO a 27 grados. ICBO a 0 grados menos ICBO a 27 grados. Beta a 0 grados menos beta a 27 grados. Voltaje base emisor a 0 grados menos voltaje base emisor a 0.7. Entonces trabajamos de esa manera y acá tendríamos menos 97.63 nanoamperes. Acá sería 0.0675 voltios y acá menos 13.19. Bien, ahora nuevamente también hacemos esta aclaración, ¿no? El delta BCC no varía, ¿no? Delta BCC no varía con respecto a la temperatura, pero el SBCC está en función del beta, ¿no? Y beta sí está en función de la temperatura. Por lo tanto, tenemos dos, tal como hemos visto acá, podemos escoger, tenemos dos opciones, ¿no? Podemos escoger para beta, mejor dicho, para
S beta, perdón, SBCC, dos opciones, el beta a 27 grados o el beta del peor caso. Nuevamente, el beta del peor caso es el que va a hacer que el delta D y C sea más grande, justamente lo que no queremos, ¿no? Que la variación de corriente se haga muy grande, debido a los cambios que hay aquí que están siendo estudiados por los factores de estabilidad, ¿no? Mientras más grande sea la variación de corriente, quiere decir que el circuito es muy sensible a estas variaciones. Mientras más pequeña sea la variación de la corriente de colector, significa que el circuito no es tan sensible a alguna de estas variaciones. Entonces vamos a escoger aquí el peor caso, ¿no? El peor caso aquí se da para beta igual a 100, el beta a 27 grados, ¿no? Coincide con este beta. Entonces todo eso lo reemplazamos nuevamente en la expresión 2 y tendremos lo siguiente: delta IC sería igual a 100 más 1 sobre 100, 92K más 1K, 92K sobre 100 sobre 1K por el delta IC, veo que es menos 97 más igual 92K sobre 100 más 101 sobre 100 por 1K menos 1 por este delta de acá, 0.0675. Bien, ahora vamos con el otro, 10 mili, que es la corriente a 27 grados, ¿no? 92K más 1K por el delta beta, menos 13.19 sobre el beta a 27, 100, 92K más a 0 grados, 86.81, sería 86.81 más 1 por 1K, más acá esta parte de acá, que es esto, 92K sobre el beta que causa la variación más grande, el peor caso. En este caso es 100, ¿no? RB, esta es la que vamos a usar, ¿no? Peor caso, que está coincidiendo con esta de acá, ¿no? RB sobre RB 92K sobre 100K, 101 sobre 100 por 1K, y aquí arriba sería 1 por la variación del BCC, ¿no? La variación del BCC ya hemos visto que es 1 voltio, ¿no? Por 1. Bien, si ustedes hacen todo este cálculo de aquí, a mí me sale aproximadamente 203.8 microamperes, que es la variación que se da entre 0 y 27 grados. Eso sería esta parte, la F. Ahora vamos por la G. A partir de E y F hallar la variación de corriente entre 0 y 47 grados. Vamos entonces por la letra G. Hay que tomar en consideración que variación de corriente de colector es corriente de colector a cualquier temperatura menos, tal como lo hemos estado viendo, corriente de colector a una temperatura que nosotros damos de referencia. Por eso es una variación, algo con respecto a algo. Nosotros tenemos que todo lo estamos referenciando a 27 grados. Por lo tanto, a temperatura igual 47 grados, a esta temperatura
tendremos lo siguiente: despejamos de acá, dice Tx, ¿no? Dice a 47 grados es delta IC más IC a 27 grados. Delta IC es el primero que hallamos acá, es este de acá, dado que este delta IC lo calculamos entre 27 y 47 grados. Entonces aquí tendremos 1.106 miliamperes más esta corriente de acá que era 10 miliamperes. Entonces IC a 47 grados es igual a 11.106 miliamperes. Ahora Tx a 0 grados, de la misma forma, IC a 0 grados es delta IC más IC a 27 grados. Delta IC para este caso con Tx igual a 0 es esta de acá que hemos hallado, dado que este está entre 0 y 27 grados. Entonces acá tenemos aquí había un error, mil disculpas, me acabo de dar cuenta, mil disculpas. El beta que vamos a usar acá para esta parte del cálculo no es beta igual a 100, sino es beta igual a, dado que estamos este beta de acá 86.81, dado que estamos en este rango de temperaturas entre 0 y 27, ¿no? El beta entre 0 y 27, el beta que va a proporcionar el delta IC mayor es este de acá 86.81. Mil disculpas. Para el SBSC, no solamente para acá, ¿no? El beta del peor caso, este no es 27 grados, sino es beta del peor caso es, disculpen por el desorden, 86.81. entonces este es 86.81, acá sería 86.81 más 1 y acá abajo 86.81. bien, si calculamos con el anterior beta acá salía menos, ¿no? Ahí está mi error, ¿no? Esto de acá es en menos 239.14 microamperes, ¿no? Con el beta igual a 100 acá, 101 y acá 100, nos salía menos 203. Entonces da para ver que con el beta con el beta a 0 grados, ¿no? Tenemos un delta mayor, ¿no? Entonces, bien, mil disculpas por el error. Ok. Bien, menos acá sería este delta IC menos 239.14 micro más IC 10 mili. Entonces IC a 0 grados es igual a 909.76 miliamperes. Entonces con esto ya podemos calcular el delta IC, ¿no? Que es igual a IC a 47 grados menos IC a 0 grados. IC a 47 es 11.106 mili menos este de acá 9.76 mili. Entonces delta IC es igual a, veamos, 11.06 mili menos 9.76 exponencial menos 3, 1.3 mili. Si ustedes, por ejemplo, si hubiésemos seguido con este de acá, que era menos 203, este número iba a ser mayor, ¿no? Este número era mayor, por lo tanto, este delta IC a la hora de restar iba a salir menor, ¿no? Entonces no iba a ser el peor caso, ¿no? Que es lo que estamos buscando, ¿no? El beta para el peor caso. Entonces, si nosotros queremos dibujar esto, por ejemplo, lo podemos hacer así, ¿no? Temperatura 0, 27 grados,
aquí va a estar el IC, ¿no?, a 0 grados, que es 9.76 mili, y el otro que es el IC a 47 grados, que es 11. Bien, entonces aquí le corresponde este punto y aquí le corresponde este punto, ¿no? Esto viene así. Entonces aquí está el delta de corriente, ¿no? El delta de IC, que es 1.3 miliamperes. Entonces entre 0 y 27 grados el delta de IC es 1.3 miliamperes, ¿no?, con respecto, ¿no?, a la temperatura referente. Perdón, acá hay otro error, este es 47 grados, mil disculpas. Bien, ahora la última parte ya del problema, ¿no?, nos dicen que esto por acá, vamos a verlo. Nos dicen si a T igual 27 grados, ¿no?, cambiamos el transistor por otro cuyo beta es igual a 115, hallar el delta IC a 27 grados con BCC nominal, BCC igual 20 grados, 20 voltios. Los otros parámetros del nuevo transistor continúan igual al anterior. Bien, entonces vamos con H. Hay dos formas de hacerlo, esta parte, ¿no? Primero hay que verificar que a 27 grados con el BJT, con el transistor 1, teníamos que el beta era igual a 100. Con el otro transistor, según nos dicen, beta es igual a 115. Ojo, aquí no se va a variar de temperatura, pero sí se va a variar de transistor, ¿no? Y de transistor a variar de transistor a transistor, así sea la misma serie, el beta varía. Entonces hay dos formas para poder hallar eso. Entonces vamos con el método 1. En el método 1 vamos a usar la ecuación 1, esta ecuación de acá, ¿no?, donde solamente vamos a variar el beta, ¿no?, porque según el problema nos dice los otros parámetros del nuevo transistor continúan igual, ¿no? O sea, ¿qué parámetros? El ICBO, el beta, el voltaje base emisor, ¿no? Entonces de 1, ¿qué tenemos? Que la corriente de colector es BCC menos voltaje base emisor más beta prima sobre beta ICBO por RC más RB sobre RB sobre beta más beta prima sobre beta RC. Entonces vamos a calcular IC1 a beta 1 igual 100. Sustituimos acá, el BCC es 20 porque nos dicen BCC nominal, voltaje base emisor, como nos están diciendo que los otros parámetros, esto es con beta 1 igual a 100, ¿no? A 27 grados, ¿qué cosa teníamos? Teníamos todo esto, a 27 grados teníamos todo esto, ¿no?, del primer transistor. Sustituimos todo eso aquí y nos sale 10 miliamperes. Ahora, para el caso IC2, donde el beta 2 es igual a 115, ok, BCC nominal 20 voltios. Los otros, como nos dicen que los parámetros del nuevo transistor continúan siendo igual al transistor anterior, este es 0.7, aquí nada más cambiaría, entonces esto sería algo así, 0.7 más 115 más 1 sobre 115 por ICBO, que es otro parámetro que según nos dicen no cambia, RC más RB, 1K más 92K sobre RB, 92K sobre beta, 115 más 115 sobre, más 1 sobre 115 por RC, que es 1K. Entonces IC2
con beta 2 igual a 115, esto es igual a 10.6758 miliamperes. Entonces, delta de IC será igual a IC2. IC sería nada más. IC, no hay necesidad de poner IC2. IC con beta 2 igual a 115 menos IC beta 1 igual a 100. Si ustedes restan esto con esto, nos sale 675.8 microamperes. Listo, esa sería la variación. Noten que aquí estamos trabajando a una sola temperatura. Ahora, en el método 2 vamos a usar los factores de estabilidad. Noten que aquí no hemos usado los factores de estabilidad. En el método 2 sí. Aquí vamos a usar los factores de estabilidad. Noten que, de acuerdo a los factores de estabilidad, el delta IC es SI delta ICBO más delta B delta voltaje base emisor más S beta delta beta más SBCC delta BCC. De acuerdo a todo lo que hemos estado trabajando, este parámetro y este parámetro varían con la temperatura. Pero acá nosotros vamos a trabajar solamente a una sola temperatura. Por lo tanto, el delta ICBO igual a 0. El delta voltaje base emisor igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, porque solo trabajamos a T igual 27 grados. Aquí también debería ser 0, pero podemos usar lo que ya encontramos a lo que es igual el S beta, ¿no? Recuerden, el S beta, esto es igual a IC1 RB más RE beta 1 RB más, esto de acá es beta 2 prima RE. Anteriormente lo usábamos cuando variaba la temperatura, dado que el delta beta es beta 2 menos beta 1. Aparentemente, como estamos trabajando a una sola temperatura, acá sería 0. Pero nada nos impide usar esto de acá a una sola temperatura, ¿no? Pero variando el beta del transistor, ¿no? Entonces, ya no varía la temperatura, pero sí varía el beta del transistor. Por lo tanto, de igual forma, ¿no? IC1, beta 1, esto va a corresponder al BJT1, cuyo beta es igual a 100. Y el beta 2 va a corresponder al nuevo BJT, cuyo beta es igual a 115. Bien. Entonces, ¿no? Estamos usando esta fórmula ya no cuando varía la temperatura, sino cuando varía el beta en una misma temperatura. Ahora, con respecto a esto, si nos están diciendo que se trabaja un BCC nominal, quiere decir que solamente se está trabajando el circuito con 20 voltios, entonces no hay variación de BCC. Entonces todo esto es 0. Entonces, como se trabaja con BCC nominal,
entonces delta BCC es igual a 0. Entonces, esto es 0, esto es 0, esto también es 0, entonces delta IC es igual a SB IC1, que sería acá pues 10 mili, ¿no? Que es lo que se obtiene con beta igual a 100, y a 27 grados acá sería 92K más 1K, ¿no? Abajo sería beta 1 100, acá sería RB 92K más beta 2 más beta prima, ¿no? Beta 2 prima, que es beta 2 más 1, o sea 116 por 1K por delta B, que es beta 2 menos 100. Entonces todo esto a mí me sale 670.67 microamperes. Noten que está muy cerca al método 1. Solo que vale comentar aquí que bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos, no? Si nosotros dibujamos esto, solamente a la temperatura de referencia 27 grados se está obteniendo este delta de variación por haber cambiado de transistor, ¿no? Perdón, este delta de corriente, ¿no? Delta IC igual a, bueno, podemos poner este, ¿no? 670.67 microamperes. 670.67 microamperes. Entonces, a esta misma temperatura, por solamente haber cambiado el transistor y con ello haber cambiado el beta, se está produciendo esta variación de corriente de colector. Ahora, la diferencia entre el método 1 y el método 2 es que al método 2 se le puede agregar también esto, si es que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, ¿no? Con el método 2 podemos agregar, ¿no? El delta, perdón, este es S beta por delta beta más SBCC delta BCC, ¿no? Y acá van a tener que buscar, ¿no? Buscar beta para peor caso. ¿Qué significa peor caso? Que el delta de IC va a ser mucho mayor, es decir, a esta misma temperatura, si es que le agregamos este parámetro, ¿no? Va a abrirse más el delta de IC. Esto no lo podemos hacer con el método 1, dado que si el BCC varía desde un máximo hasta un mínimo, no está muy claro, ¿no? ¿A qué beta corresponde? Por ejemplo, un BCC máximo corresponde al 100 o corresponde al 115. BCC mínimo corresponde al 100 o corresponde al beta igual a 115. Entonces eso no está claro ahí, ¿no? En cambio, con el método 2, que es el método de los factores de estabilidad, sí podemos incluirlo sin ningún problema, ¿no? Y podemos acá trabajarlo con el beta que aquí la variación de corriente de colector sea máxima, que significa que se trabaja con el beta para el peor caso. Bien, eso sería todo entonces en cuanto a este problema.